El movimiento que vamos a ver ahora es el movimiento parabólico y semiparabólico, ¿ok? Este es un movimiento que, como les decía, trae la combinación de dos movimientos. Un movimiento vertical, que es precisamente el de caída libre, y un movimiento horizontal. ¿Listo? Y la condición para el movimiento horizontal es que presenta un movimiento uniforme, es decir, trae una velocidad constante. Este movimiento, pues, es el que nosotros conocemos que ocurre cuando se lanza un objeto, ¿cierto? Es decir, es decir, que tenemos una condición semejante a esta. ¿Listo? En el cual vamos a tener un desplazamiento vertical porque el objeto sube y baja, ¿cierto? El objeto sube y baja, pero también tiene un desplazamiento horizontal, ¿ok? Como es la combinación de dos movimientos, pues esos dos movimientos nosotros los podemos estudiar en forma separada, ¿ok? Vamos a tener, les decía, un movimiento vertical, que es precisamente caída libre, y un movimiento horizontal, que es un movimiento uniforme. Esos dos movimientos los vamos a estudiar completamente separados. Es decir, que siempre vamos a hacer un análisis vertical y vamos a hacer un análisis horizontal. Ya sabemos que el vertical, sencillamente vamos a aplicar toda la teoría de caída libre. Eso quiere decir toda la teoría y todas las ecuaciones de caída libre. Y en el movimiento horizontal vamos a tener un movimiento uniforme. Por lo tanto, aplicamos toda la teoría y todas las ecuaciones del movimiento uniforme. ¿Listo? Pero ¿qué tiene que ocurrir para que se presente un movimiento parabólico o semiparabólico? ¿Ok? Teniendo en cuenta que aquí vamos a tener las mismas situaciones que nosotros vimos con el movimiento de caída libre, ¿sí? Recuerden que en caída libre vimos tres situaciones en las que un objeto podía subir y bajar desde una misma altura, podía caer desde una altura determinada, es decir, hacía solamente un recorrido de bajada, o que el objeto subía y volvía y bajaba. Aquí vamos a tener tres situaciones semejantes. La primera es precisamente esta situación que se asemeja a esta otra situación donde el objeto sube y baja a la misma altura. La segunda situación la vamos a tener cuando un objeto sencillamente hace un recorrido semejante a este, donde hay un desplazamiento, digamos que el objeto nunca sube, sino sencillamente baja. Y podemos tener una situación semejante, perdón, estamos aquí, a ver, veámoslo acá, en el que el objeto sube a partir de una altura y empieza su recorrido de descenso. ¿Ok? Podemos tener esas tres situaciones nuevamente en forma semejante a lo que ocurrió con el movimiento de caída libre. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Ok, pero veamos qué tiene que ocurrir para que empiecen esos movimientos. Para que empiecen esos movimientos, siempre, chicos, siempre vamos a tener una velocidad inicial. Siempre, en cualquiera de los tres, vamos a tener una velocidad inicial. El asunto es cómo es esa velocidad inicial. A ver, quito esto un momento de por acá para escribir por aquí. Para el primer caso, vamos a tener una velocidad inicial, pero esa velocidad inicial tiene un ángulo mayor que cero.
O sea que siempre vamos a tener un ángulo ahí. Lo mismo va a ocurrir con la tercera situación. Vamos a tener una velocidad inicial y su ángulo es mayor que cero. A ver, símbolo de ángulo, que lo quito así. ¿Listo? En cambio, en la situación del medio, vamos a tener una velocidad inicial, pero el ángulo es exactamente igual a cero. ¿Ok? Eso es lo que tiene que ocurrir para que se presente cualquiera de las tres situaciones. Con respecto a la altura, entonces tendríamos en la primera situación, la altura, pues tiene que ser una altura igual a cero. En la segunda situación, la altura inicial, pues tiene que ser mayor que cero. Al igual que en la tercera situación, la altura también tiene que ser mayor que cero. ¿Listo? Eso con respecto a las alturas. Ahora, cuando nosotros hablamos del recorrido vertical y del recorrido horizontal, es decir, para hacer el análisis vertical o para hacer el análisis horizontal, pues la velocidad que nosotros tenemos que tomar no es esa velocidad inicial, ¿ok? Nosotros vamos a estar hablando de una velocidad inicial, pero en el sentido vertical, y una velocidad inicial, pero en el sentido horizontal. ¿Ok? Y para hallar esas dos velocidades, que son con las que vamos a tener que trabajar, pues tenemos que recordar algo de vectores. ¿Ok? Para la situación intermedia, pues no va a afectar tanto, porque pues ya sabemos que la velocidad, como el ángulo de salida es un ángulo igual a cero, significa que necesariamente la velocidad inicial tiene que venir así. Esta es la velocidad inicial. ¿Ok? Para que digamos que el ángulo es cero. Para las otras dos situaciones el ángulo ya no es el mismo. Ahí sí tiene que venir con algún tipo de inclinación. Entonces, como esta es la velocidad inicial, significa que la velocidad inicial solamente es en X. No hay velocidad inicial en Y. ¿Está claro? Vuelvo y repito, para esta situación del medio, solamente para esa, la velocidad inicial en el sentido de Y, pues tiene que valer cero. ¿Listo? El asunto es las velocidades para las otras dos situaciones. Les recordaba entonces, para que se produzca la situación 1 y la situación 2, el objeto tiene que estar disparado así. ¿Ok? Es decir, que tiene que tener un ángulo. Si el ángulo fuera perfectamente vertical, pues ¿qué tendríamos? Tendríamos solamente un movimiento de caída libre donde el objeto sube y baja. ¿Ok? Si el movimiento fuera así, o si la velocidad inicial fuera así, fuera totalmente vertical, entonces tendrías un movimiento de caída libre, no tendría un movimiento parabólico. ¿Listo? Entonces, significa que la velocidad inicial para que exista un movimiento parabólico, así tiene que ser la velocidad inicial. ¿Listo? En donde vamos a tener lógicamente un ángulo acá, algún ángulo de inclinación. ¿Listo? Ese ángulo de inclinación me dice que va a existir una componente vertical, que iría así, y esta es la que nosotros vamos a llamar velocidad inicial en el sentido vertical. Y la que tenemos aquí abajo va a ser la velocidad inicial en el sentido horizontal. ¿Listo? Recordamos que por trigonometría, esas velocidades van a estar relacionadas con razones trigonométricas. Ahorita no vamos a, digamos, que entrar tanto en detalle, sino que vamos a ver de una vez cómo van a ser esas dos velocidades. La velocidad inicial
en el sentido vertical, sencillamente va a ser igual a la velocidad inicial multiplicada por el seno del ángulo inicial. ¿Listo? Y la velocidad inicial en el sentido horizontal la vamos a calcular como la velocidad inicial multiplicada por el coseno del ángulo. ¿Ok? Chicos, fundamental esto. ¿Ok? Fundamental porque siempre me pasa que cuando van a hacer los análisis en forma horizontal o en forma vertical, me toman mal esas velocidades iniciales. ¿Ok? Eso no hay que confundirlo. No es lo mismo la velocidad inicial que la velocidad inicial en alguna de sus componentes. ¿Vale? Entonces vamos a ver un primer problema. El primer problema es, digamos que de cierta forma, es el más simple. ¿Listo? Existen algunos términos que nosotros utilizamos para definir algunas, digamos que algunas distancias. ¿Ok? Entonces vamos a verlo por aquí. En un recorrido parabólico o semiparabólico, bueno, porque es semiparabólico, semiparabólico se le dice a esta segunda condición, ¿listo? A la segunda condición es la que se le dice semiparabólico. Las otras dos se les dice sencillamente parabólico, ¿vale? Se le dice semi es porque es la mitad de una parábola o una parte de la parábola. Bueno, la distancia que se recorre en forma horizontal a esta distancia se le llama alcance. ¿Listo? Ya saben, la distancia que se recorre en forma horizontal se le llama alcance. La altura que alcanza, pues sencillamente se le dice altura máxima. Altura, altura máxima. ¿Listo? Aquí he hecho un gráfico de, digamos que de la primera situación donde el objeto sube y baja y llega a la misma altura en forma semejante a la que vimos en caída libre. Este es un recorrido simétrico, quiere decir que las condiciones de subida son iguales a las condiciones de bajada. ¿Ok? Por lo tanto, la altura máxima en ese caso se presenta en la mitad del alcance. En esta altura es donde se alcanza la altura máxima, a la mitad del alcance. En esta situación, ¿por qué? Porque es un recorrido simétrico. ¿Listo? El tiempo del recorrido, el tiempo de todo el recorrido, ya sabemos que lo llamamos tiempo de vuelo, y es igual al tiempo de vuelo que calculábamos en caída libre. O sea que de igual forma puedo estimar que el alcance lo puedo definir también como la distancia horizontal que recorre durante el tiempo de vuelo. ¿Ok? Es la distancia horizontal que recorre durante el tiempo de vuelo. O sea que para poder conocer el alcance yo tengo que saber el tiempo de vuelo. ¿Listo? Entonces, a partir de aquí, vamos a plantear la siguiente situación. Un objeto se lanza a 25 metros por segundo. ¿Qué será eso que acabo de dar ahí? Velocidad inicial, ¿no? Claro, en un ángulo
de, pongámosle a eso, 50 grados. Calcular. Entonces, primero, el tiempo de vuelo. Segundo, altura máxima. Altura máxima. Tercero, alcance. ¿Listo? Entonces, vuelvo y repito. El tiempo de vuelo. ¿Durante qué movimiento tengo que hacer el análisis de tiempo de vuelo? En caída libre. En caída libre. Por lo tanto, esto lo tengo que calcular en el análisis vertical. La altura máxima. ¿De qué movimiento lo tengo que analizar? Nuevamente, pues de el movimiento vertical. Mientras que el alcance lo tenemos que analizar es del movimiento horizontal. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que hacer cada vez que vayamos a ver un problema. Tenemos que analizar desde qué movimiento o en qué trayectoria yo tengo que hacer esos análisis. Otra cosa con la que vamos a empezar es de una vez calcular cuál es la velocidad inicial en el sentido vertical y en el sentido horizontal. Entonces, vamos a empezar con el vertical. ¿Listo? Entonces, pues lo primero que hago es calcular la velocidad inicial en el sentido vertical. De acuerdo a lo que vimos, esta velocidad la calculamos de esta forma. O sea que esto sería igual a la velocidad inicial multiplicado por el seno del ángulo. Para nuestro caso, la velocidad inicial sería de 25 multiplicado por el seno del ángulo que es de 50 grados. ¿Cuánto daría eso? $19.15. O sea que la velocidad inicial en el sentido vertical es de 19,15. Y hacemos lo mismo para el horizontal. Entonces sería velocidad inicial en el sentido horizontal es igual a la velocidad inicial multiplicado por el coseno del ángulo. Velocidad inicial en X será igual a, bueno, si vamos reemplazando sería 25 por el coseno de 50. Y eso daría 16.07 por redondeo. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí alguna? ¿No? Listo, perfecto. Entonces, lo que me pregunta primero es el tiempo de vuelo. Por allá en caída libre, habíamos dicho que el tiempo de vuelo para esta situación lo podíamos calcular como la velocidad inicial dividido entre 4.9. ¿Sí se acuerdan de esa formulita o la tienen por ahí a la mano? Solamente que para esta situación o para el movimiento parabólico, aquí vamos a hablar de velocidad inicial, pero en el sentido de Y. Entonces, sencillamente me quedaría como 19,15 dividido entre 4,9. 19.15 dividido 4.9. Y eso da 3.91.
Eso es lo que va a durar ese recorrido, 3,91 segundos. ¿Listo? Y ya tenemos nuestra primera pregunta, tiempo de vuelo. La segunda pregunta, altura máxima. Entonces, igual, pues la calculamos con la ecuación de altura, que sabíamos que era y igual a y inicial más velocidad inicial multiplicado por el tiempo. Y aquí nuevamente estaremos frente a velocidad inicial, pero en el sentido vertical, menos 4,9 por el tiempo elevado al cuadrado. ¿Ok? Sencillamente reemplazamos. A ver, se me perdió este mouse. Ya, aquí. Y es igual a la altura inicial, que es 0, más 19,15 por el tiempo. El asunto es, ¿qué tiempo tendré que utilizar? ¿Qué dicen ustedes? Tres coma noventa y 91 segundos, ¿no? No. ¿Por qué no? Porque es que el 3,91 segundos es el tiempo de vuelo, es decir, el tiempo que tarda en subir y volver a bajar. Pero la altura máxima está aquí en la mitad. Por lo tanto, no puedo utilizar todo el tiempo, sino tengo que utilizar la mitad del tiempo. ¿Ok? ¿Sí está claro? Entonces, dividimos ese 3,91 entre 2 y ese sí es el tiempo que tenemos que utilizar. Sería de 1,95. ¿Ok? 1,95 menos 4,9 por 1,95 elevado al cuadrado. ¿Cuánto nos daría eso? 19,15 por 1,95 menos 4,9 por 1,95 al cuadrado. Y eso me daría 18,71. Lógicamente serán metros. ¿Está claro hasta ahí? Listo. Y para calcular la tercera pregunta, ya habíamos dicho que esa la hacemos en el análisis horizontal. Entonces, en el análisis horizontal estamos calculando el alcance y ya sabemos que el alcance es sencillamente la distancia horizontal. ¿Y cómo calculamos esa distancia horizontal? Pues con la ecuación de distancia en un movimiento uniforme, sabemos que la distancia se calcula como velocidad multiplicada por tiempo. ¿Qué velocidad? Pues la velocidad inicial en el sentido horizontal. ¿Y qué tiempo? El tiempo de vuelo. ¿Ok? Entonces, ahora sí, esto nos quedaría como distancia en el sentido horizontal será igual a 19,07 multiplicado por el tiempo de vuelo, que son 3,91. Y eso me dio 62,83. Lógicamente, metros. ¿Alguna pregunta, niños? No, profe. Ok. Veamos el siguiente problema.
Un motociclista va a salir desde un plano. ¿Qué pasa aquí? No sé qué está pasando. Pero no me deja deshacer lo que estoy haciendo. Un motociclista va a salir desde una plataforma y tiene que hacer un recorrido para, digamos que para pasar un obstáculo. ¿Listo? Entonces dice, ¿cuál debe ser la velocidad mínima con la que debe salir el motociclista para pasar un obstáculo, digamos de 20 metros? ¿Listo? Y me dice que la altura desde la que él va a salir es de 10 metros. ¿Ok? Entonces, este ejercicio es semejante, digamos que tienes una parte semejante a la anterior, en la que debemos entender que el alcance, pues tiene que ser los 20 metros. Esto es lo que tenemos que entender, el alcance deben ser los 20 metros. ¿Ok? Nuevamente, vamos con un análisis vertical y un análisis horizontal. Como ustedes quieran, vertical y un análisis horizontal. ¿Listo? El alcance, que es la condición del problema, deben ser los 20 metros. Esa es la condición del problema. Ahora, el tipo de recorrido que va a hacer el motociclista es precisamente la segunda situación. Esta situación de acá. ¿Listo? Por lo tanto, la velocidad en el sentido vertical vale 0, ¿cierto? Es decir, que la velocidad inicial tiene que ser igual a la velocidad inicial en el sentido horizontal. ¿Sí está claro? Chicos, ¿está claro lo que acabo de proponer o hay alguna duda de por qué tiene que ser así? Profe, ¿lo podría repetir? No me quedó muy claro. Claro. Estoy diciendo que la velocidad, el alcance que tiene que hacer el motociclista tiene que ser los 20 metros, porque eso es el obstáculo, ¿cierto? Aquí están los 20 metros. ¿Listo? Pero estamos proponiendo entonces que para esa situación, como ese problema corresponde al caso 2, entonces la velocidad es netamente horizontal. La velocidad inicial es netamente horizontal. Por lo tanto, estoy proponiendo esto, que la velocidad inicial es la misma velocidad en el sentido X. ¿Ok? Del ejercicio anterior ya habíamos visto que la distancia recorrida es igual a la velocidad inicial en el sentido X multiplicado por el tiempo de vuelo.
¿Ok? Entonces, lo que me están preguntando es cuál es la velocidad a la que debe salir. ¿De qué velocidad me están preguntando? Esta velocidad. ¿Ok? Eso es lo que yo tengo que calcular. La distancia de X ya la conozco, que van a ser los 20 metros. Y el tiempo de vuelo, yo sé que lo calculo del movimiento vertical. ¿Ok? Así que podemos decir que la velocidad inicial en el sentido X va a ser igual a la longitud X dividido entre el tiempo de vuelo. Longitud X, pues van a ser los 20 metros y el tiempo de vuelo lo voy a obtener del movimiento vertical. Nuevamente sabemos que el tiempo de vuelo, teníamos una forma de calcularlo. ¿Cómo lo calculábamos? ¿Cómo calculábamos el tiempo de vuelo? O mejor, ¿será que puedo seguir utilizando la misma ecuación de tiempo de vuelo de acá? Este tiempo de vuelo lo puedo seguir utilizando. Creo que no. No, efectivamente, no se puede. Y no se puede por dos cosas simples. Si yo utilizo esa fórmula, dice velocidad inicial en el sentido de y dividido entre 4.9. Primero, esto, recuerden que vale cero, porque la velocidad con la que sale el motociclista es totalmente horizontal. No hay movimiento vertical. No sale en movimiento vertical. Ahora, que después haga un recorrido vertical es otra cosa, pero eso es después. Pero estamos hablando de lo inicial. Por lo tanto, eso me diría que el tiempo de vuelo fuera cero. Y esto es incorrecto. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos que calcular el tiempo de vuelo como calculábamos el tiempo en la segunda condición del movimiento de caída libre. Yo les decía a ustedes que ese tiempo lo calculábamos era a partir de la variación de alturas. Altura igual a altura inicial más velocidad inicial, lógicamente en y por el tiempo, menos 4.9 por el tiempo elevado al cuadrado. ¿Ok? Donde la altura final va a ser 0. La altura inicial van a ser los 10 metros. Esto pues vale 0 porque ya habíamos discutido que ese valor vale 0, menos 4.9 por el tiempo al cuadrado. Aquí basta con que despejemos. El 10 que está positivo pasaría a negativo. El 4.9 que está multiplicando pasa a dividir. Y al tiempo le sacamos raíz cuadrada. Y eso da exactamente 1.43 para, pues, por redondeo, ¿no? 1.43 segundos. Y ese será el tiempo de vuelo, que ahora sí lo podemos utilizar en la otra ecuación, dividido entre 1.43. 20 dividido entre ese resultado